A propósito del tráiler de Spider-Man Brand New Day que sale este año, la gente está súper contenta, especialmente con esta escena. El Peter Parker humillado y cabizbajo es la marca personal del personaje y eso no lo podemos negar. Pero después de leerlo tantos años así, mi pregunta es ¿cuál es la fascinación con ver a Peter siempre quebrado? ¿Qué podríamos nosotros, los creadores de cómics, aprender de esta constante? Y yo creo que la pregunta más importante, a esta altura, en este año en que estamos, ¿un personaje tan mala suerte es creíble o no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Acuña, autor integral de Historietas de acá al sur de Chile, y hoy día vamos a hablar de Spider-Man, que parece que no se nota que es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Y es que el caso de Peter Parker es súper interesante estudiarlo porque es un personaje que se ha transformado en alguien bien cercano para todos nosotros. Pero creo y siento yo que ya esto le está pasando la cuenta. Es que algo se empezó a manifestar luego de la publicación del Ultimate Endgame número 3, donde el Spider-Man de este universo muere trágicamente. En redes sociales habló mucho de esto, hay videos en YouTube tocando el tema, y por eso hice este video para poder ver todo lo que afectó la muerte de este personaje y los por qué. 1962 es la revista donde aparece por primera vez el personaje. Causó cierto revuelo a pesar de que los ejecutivos de Marvel no querían que Stan Lee sacara este personaje porque lo encontraban fuera de lugar. Hasta ese momento los superhéroes eran solamente adultos y los niños estaban relevados a ser sidekicks, o sea, los compañeros. Pero acá Stan Lee da vuelta al tema haciéndose una pregunta que tal vez en este momento no dice nada, pero que en ese momento dijo mucho, y es ¿y qué pasaría si el niño fuera el superhéroe? Así, y aventurándose con todo, lanza este número con algunas páginas donde se relata de un modo introductorio quién es Spider-Man, pero así tirándolo ya como que ya esta cuestión no va a salir y hay que rellenar, y aparte que Amazing Fantasy iba a cerrar, entonces tampoco se perdía nada. ¿Cuál sería su sorpresa en la semana siguiente? Que fue un éxito de ventas. Y aquí obviamente entramos en el primer evento histórico, que es la picadura de la araña radioactiva. Y 2, la clásica frase que definiría al personaje para siempre: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Involuntariamente o no, el haber matado a un personaje secundario dentro de unos cómics que supuestamente eran para niños marcó una era. Y de hecho algunos expertos dicen de que es la etapa de la maduración del cómic de superhéroes. Bueno, luego de varios números de una larga relación con Peter, primero sufre la muerte de su padre, el Capitán Stacy, para luego ella perder la vida en las manos del Duende Verde. Este arco no solamente destrozó a Peter Parker, sino que también cambió la historia del mundo de los superhéroes para siempre, donde tal vez algunos incluso dicen que murió la edad de plata de los cómics. Y sí, se ajusta, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por la sencilla razón de que con este cómic te das cuenta de que todas las acciones que hagan las personas traen consecuencias, a veces buenas, pero también a veces otras malas. Bueno, la Secret Wars en el fondo fue un evento en el cual quisieron juntar a todos los personajes Marvel frente a una amenaza común en un mundo llamado Battle World, que de hecho de esos también se va a hablar en Avengers, que van a salir ahora. Y dentro de ahí hay un ser alienígena que se adhiere a Peter Parker, y ese es el famoso traje simbionte, que al principio no era simbionte, sino era un traje que se pegaba y le da nuevos poderes a Peter Parker. Aquí el personaje fue disparado básicamente a la ciencia ficción a través de los 80. Aparte que se veía muy cool con ese traje negro, también podía lanzar telarañas orgánicas provistas por el propio traje. Ahora, sin darnos cuenta, porque originalmente no era así, el traje negro fue lo que derivó después en el origen de Venom, el antihéroe y uno de los más grandes villanos de Spider-Man. Aquí donde Kraven el cazador, uno de sus más grandes villanos, toma a Spider-Man, lo deja enterrado unos días en una tumba y él toma el traje para mostrarse prácticamente que es superior a Spider-Man. O sea, todo un shock psicológico para el personaje que en ese momento caló muy hondo. Aquí Peter y Mary Jane formaban familia, donde ella sabía la identidad que tenía este caballero como superhéroe, las dinámicas que se provocaron para poder estar juntos, de un largo etcétera. Bonito el detalle que se narra que antes de que Peter se casara fue a la tumba de Gwen a preguntarle si debía casarse o no, prácticamente pidiéndole permiso. No, es un momento emocional muy lindo, muy espectacular.
Y aquí donde el tema más fuerte de toda esa saga fue el tema de la identidad. Ya Peter Parker ya no era Peter Parker, sino que originalmente era Ben Reilly. Ay, se arma un cacho de eso. Y aquí nos hacen creer de que efectivamente el Peter Parker que todos conocimos era un clon del original Ben Reilly. Ya, ¿para qué les voy a decir si la cuestión gustó o no gustó? No hubo caso. Etapa caótica, muy de los 90, con dibujos de los 90. Entonces, para algunos, y de hecho para la mayoría de los lectores de Spider-Man, es realmente una pérdida de tiempo y no vale la pena. Aquí ya lo empiezo a transformar en algo más místico al encontrar una tablilla de arañas y donde parece que Peter Parker al final, la araña que le picó estaba como predestinada para que le pique. Y sí, son arcos buenos, son historias buenas que hay al medio, pero sí, ya Peter Parker deja de ser el personaje que casualmente en un día le llega un superpoder para ya ser alguien casi predestinado a eso. Algo que las películas de Amazing Spider-Man tocan, que Peter Parker estaba ya predestinado para ser Spider-Man. Aquí Peter Parker sería del lado de Iron Man y él muestra su identidad al mundo, provocando una ola de hechos que desembarcan en la saga que todos odian y que es la que está a continuación, que es One More Day. Acá la tía May, luego de los eventos de Civil War, recibe una herida de muerte y Peter Parker, para tratar de salvarla, hace un pacto con el demonio Mephisto, de quien cambia la realidad. Ahora todos olvidándose de que Peter Parker es Spider-Man. Sí, ya sé que este argumento ya lo hemos visto en la última película de Spider-Man y que sí se basa libremente en eso. O sea, el matrimonio de Mary Jane y Peter queda anulado y todo es una tabula rasa. O sea, todo empieza de nuevo. ¿Para qué? Para que al final Peter Parker nuevamente volviera a quedar soltero y vuelva a ser un personaje libre e independiente. Todavía no te perdonamos, Joe Quesada, por eso. Básicamente el Doctor Octavius, el Doctor Octopus, está a punto de morir e intercambia mentes con Peter Parker. La mente de Peter queda atrapada en el cuerpo de Otto y viceversa, y el cuerpo de Peter muere. Por lo tanto, Otto se queda dentro del cuerpo de Peter Parker. A mucha gente le gustó este run porque vemos otro tipo de Spider-Man un poco más duro, más casi antihéroe. A mí personalmente no me gustó mucho, pero bueno, hizo correr la historia hasta para que al final volviera Peter Parker de los muertos por razones de obviedad. Y sí, tal vez tenemos muchos más hitos dentro de la historia de Spider-Man, como cuando se sabe quién es el Hobgoblin, su identidad oculta, el casi casamiento de la tía May con el Doctor Octopus, los constantes líos amorosos de Peter Parker con la Gata Negra y etcétera. Pero para no hacerla más larga, quedémonos con estos 10. Ahora, retomando la continuidad de la historia del personaje, ya se darán cuenta de que nos fascinaba a nosotros de leer. Pero todo esto cambió con la infame One More Day, obviamente. Porque en el fondo, ¿qué es lo que se quería? ¿Qué era lo que quería Quesada? Era de que los jóvenes se volvieran a fascinar con el personaje y por eso dejan soltero a Peter Parker. Aunque esto se empezó a ver ya dentro de la saga del clon. Y ahora vamos a ver en orden de hecho por qué. Para el año 96, obviamente estábamos insertos en medio de la saga del clon y Mary Jane queda embarazada. La idea es que Peter se retirara para ser padre y dejarle el manto a Ben Reilly, pero obviamente ustedes saben que las ventas mandan en esta historia de grandes editoriales, y como la saga del clon no había funcionado, decidieron darle una vuelta de tuerca. La pequeña, que iba a llamarse May Parker, lamentablemente muere por unos eventos que suceden dentro de la colección. Aunque se da como a entrever de que tal vez esa niña no podría haber muerto, sino haber sido raptada por Norman Osborn. Pero lamentablemente ese run de la historia nunca quedó claro, entonces fue como un momento muy doloroso dentro de la vida de Peter Parker y dentro de su matrimonio. Pero la hazaña no terminaba ahí. Vámonos a House of M, del año 2005.
Ya aquí nos proponía el evento una cosa muy tránfuga, loco, si seamos sinceros. Wanda se vuelve loca, ya, y le empieza a cumplir el sueño que cada personaje tiene en su interior para poder distorsionar el tiempo. Y Peter Parker obviamente aparece casado, pero con Gwen Stacy. O sea, ya habíamos empezado a tener señales de que algo querían hacer con el personaje y no precisamente era que tuviera un buen matrimonio. Y ya el año 2007 llegamos al nefasto One More Day. O sea, Peter, chao matrimonio, chao vida de casado, chao vida como la conocemos. Vuelves a ser un niño de 15 años con problemas, pero esta vez con el cuerpo de casi un loco de 40. Pero Julio, con los años se habrá arreglado el problemita de One More Day. Jamás, nunca. Si bien hubo un intento los años siguientes, pero la cosa no dio para tanto. Lo que pasa es que llega Nick Spencer entre el año 2018 y 2021 y lo primero que hace es volver a unir a Peter Parker con Mary Jane. Empiezan a tener planes, van a casarse, pero por alguna extraña razón, al final de ese run, Mary Jane y Peter no se casan, por alguna extraña razón. Y de ahí empieza el run de Zeb Wells, donde obviamente ya termina separando a los personajes hasta el día de hoy. Pero entre medio de eso teníamos algo de luz. Para el año 2015 se desata la Secret Wars, este evento donde volvemos a Battle War y se fusiona el universo Ultimate con el universo 616 de Marvel, que es el normal. Y en medio de eso aparece una historia alternativa en un mundo alternativo donde Peter Parker está casado con Mary Jane y tiene una hija. Y esa hija nace con poderes. No, esa historia es exquisita. El ver a Peter Parker siendo un papá mentor sobre su hija. Niña que tiene poderes. Son unos poquitos números. Para después derivar en Renew Your Votes. O sea, renueva tus votos. La serie que ya es una poronga. Es muy mala. Pero esos pequeños instantes que nos dieron daban algo de que... al fin me hicieron crecer a Peter Parker, al fin yo lo veo como papá, creció, le ganó a la vida, sí, todavía sigue siendo el mala suerte, pero ahí está luchando por su familia, para embarrarla nuevamente y borrar esa continuidad de un plumazo, para dejarlo nuevamente soltero. Se darán cuenta, ya tenemos un patrón, y eso es lo que dijo Joe Quesada en One More Day. Marvel quiere a los jóvenes con Spider-Man. Y está haciendo todo lo posible para no romper ese status quo. Y vuelvo a insistir, es un viejo de 40 años con problemas de niño de 15. Y ahora llegamos a Ultimate Spider-Man del 2024. Aquí, por muchas cosas que pasan, Peter Parker es un hombre adulto, casado con Mary Jane y tiene 2 hijos. Y en medio de todo un montón de cosas que pasan, donde el tío Ben no está muerto, sino que está vivo, y de hecho es amigo de Jonah Jameson, y Jonah Jameson también es amigo de Peter Parker. Se le dan los poderes a Spider-Man. ¿Y cuál fue la gracia? Que Spider-Man lo decide una vez adulto. Y ahí tiene que luchar entre su vida familiar y tiene que luchar entre el llamamiento que tiene como superhéroe. Son 24 números, funcionaron muy bien, a la gente le gustó, estaban todos contentos, estaban como yo, al fin lo hicieron crecer, al fin el personaje le ganó algo a la vida. Y llegue Ultimate Endgame y muera trágicamente de nuevo, para que la vuelvan a embarrar de nuevo. Bueno, llegando a la reflexión final para no dar más la lata. El patrón del eterno sufriente es lo que es ahora Peter Parker, de un héroe que inspiraba a la gente a transformarlo en un meme llorón y trágico. Y es que Marvel no entiende de que hay una cosa que todo personaje debe tener, y es que tu personaje debe llevar, y es que tu personaje tiene que llegar a algo. No sacan nada con estarle metiendo puro eventos tristes si al final tu personaje nunca avanza. Y es porque la vida humana no es un eterno sufrimiento. La vida humana normal está lleno de momentos buenos, momentos malos, momentos en que lloras, momentos en que ríes, momentos en que sale el sol y sale la lluvia. Eso es la vida. Y toda persona pasa por lo mismo. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros como guionistas y escritores de nuestras historietas? Es eso. Tu personaje tiene que llegar a algo. Sí o sí. Tiene que llegar a que ya, si va a ser un gran superhéroe, se tiene que transformar en un gran superhéroe, tiene que pasar por los ciclos de la familia, de la universidad, de los hijos, ojalá llegar a abuelito, porque eso es la vida y eso es creíble. Ya a lo mejor puede morir al medio, sí, también. ¿Por qué? Porque no es una tarea fácil estar defendiendo el país o el mundo, y obviamente eso conlleva riesgo. Pero sería mucho más creíble de que él muriera defendiendo a su familia
que pegándole un reseteo y dejándolo eternamente soltero, con, insisto, problemas de niño de 15 años. Porque también nosotros tenemos que recordar, los héroes son símbolos, y Peter Parker era un símbolo de la templanza. Era un símbolo de que, aunque te den duro, vamos compadre, echémosle para adelante nomás. Ahora, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gustaría de que el personaje siga sufriendo o te gustaría que alcanzara a llegar a algo? ¿Y esto cómo lo puedes tú meter dentro de tus obras? ¿Habías pensado de que tu personaje sí tiene que llegar a algún lugar? Déjalo en los comentarios porque te estaré leyendo como siempre. Y ahora con todo lo hablado, bueno, vayan a ver la película, vayan a verlo tranquilo porque ustedes saben que las películas son adaptaciones nomás de los cómics, no son los cómics mismos. Obviamente a algunos les va a gustar, a otros que no. Pero por favor, a los que no se rompan la cabeza. Ya recuerden que es una película nomás. Además que hay cosas mucho más importantes en la vida que estarse rompiendo la cabeza por una película. Lo que sí de la película, nuevamente, como gente que hacemos cómics y historietas, aprendamos sus errores y sus fuertes. Y porque a la larga son películas, po. Y lo que importa es la materia fuente de dónde salen esas películas. Y esa materia fuente son los cómics. Y si tú quieres pasar un buen momento, reírte, pensar, discutir incluso, acércate a los cómics. Créeme que te vaya a llevar una buena sorpresa. Así que eso, caminada de bendiciones para todos. Chau, chau.